Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 14. El Evangelio según San Marcos capítulo 14, versos del 3 al 9. Marcos capítulo 14, versículos del 3 al 9. Y una vez que lo tengan, si su condición física se lo permite, le pido que estemos en pie, en reverencia a la palabra del Señor. Marcos capítulo 14, versículos del 3 al 9. Y le hemos puesto como título a la exposición de esta tarde de la siguiente manera: las bendiciones de un corazón quebrantado. Las bendiciones de un corazón quebrantado. Lógicamente quebrantado delante de Dios. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Sigo diciendo, como he compartido no solamente en algunas exposiciones y predicaciones, sino también en mis conversaciones particulares y discipulados, que la doctrina de la encarnación de Dios en Cristo es maravillosa. Es realmente motivo para nosotros de regocijo y de esperanza, porque tiene mucho significado y mucho impacto para con nosotros. El hecho de que el Dios, creador del cielo y de la tierra, se haya encarnado en la persona de Jesucristo. Y como bien dijo Juan en el Evangelio que lleva su nombre, que ese verbo habitó entre nosotros y caminó entre nosotros, realmente es algo fascinante, porque implica mucho más que simplemente haber estado aquí en el mundo caminando, sino que esa encarnación trajo consigo lo que se llama la empatía, lo que trajo consigo el estar cerca del corazón del ser humano. Por eso el autor de los Hebreos dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero sin embargo no pecó. Así que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Así que es maravillosa la encarnación de Dios en Cristo. Nosotros, la fe cristiana, adoramos un Dios que no solamente está ya en majestad, en su trascendencia, sino uno que también está cercano a nosotros. Es tanto trascendente en cuanto a lo grande y maravilloso que es Él, pero es inmanente, está cerca de cada uno de nuestras vidas. Como bien dijo el profeta Isaías: y le llamarás Emanuel, que es Dios que con nosotros. ¿Por qué decimos esto? Porque todas estas narrativas de los evangelios nos llevan al Cristo, a Dios caminando entre la gente y participando no solamente de sus alegrías, sino más importante de sus situaciones difíciles, de sus sufrimientos. Él vio de primera mano, como Dios y como hombre, cuáles fueron las consecuencias del pecado en la humanidad. Y lo vio no con ojos de odio, sino con ojos de amor. De que Él viendo a estas razas, a estas gentes, a esta creación
del Señor iba a morir por ellos en la cruz del Calvario para llevarles la esperanza y la reconciliación con Dios. Y así pues, el Señor se movió a misericordia y asistió a todo tipo de necesidades que encontró en su camino. Necesidades, la más importante, de perdón. Porque el hombre y la mujer lo que necesita es inmediatamente ser reconciliado con Dios. O sea, el hombre puede necesitar sí un techo y Dios provee, el hombre puede necesitar un abrigo y Dios provee, puede necesitar comida y Dios provee, pero lo más importante que necesita el hombre es reconciliarse con su Dios a través del perdón por medio de la fe en Jesucristo. Así que Jesucristo vino a llenar esa gran necesidad y entre ellas dio perdón, pero también sanó enfermedades físicas. También mitigó la necesidad, en este caso, de hambre, en un momento dado de multitudes. O sea que Jesucristo, llevando gracia, llevando amor y exhibiendo su poder no para presumir del mismo, sino para que el mundo entendiese que Él es el Hijo de Dios y para que el mundo entonces tenga vida en su nombre. Aquí esta estampa es una hermosa. Porque la estampa que presenta el Evangelio de Marcos es una donde los personajes son los siguientes. Dice aquí que Jesucristo estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, que lógicamente inferimos sin temor a equivocarnos que ya no era leproso, porque si no, no estuviera sentado a la mesa. Entonces, el otro personaje que tenemos allí es Jesucristo, obviamente. Y en medio de esa situación tenemos una mujer que no se identifica por su nombre, sino que se identifica por la actitud y con lo que viene en sus manos. Es una actitud de humildad, fue una actitud de sometimiento y al mismo tiempo venía con algo en las manos, que era algo muy valioso para ofrecer a Jesucristo nuestro Señor. También entre los que estaban allí presentes estaban aquellos que eran los discípulos y todos los que estaban allí rodeando comúnmente a Jesucristo en su caminar diario. Y como siempre en todas las narrativas de los evangelios, hermanos, son tan interesantes porque inmediatamente ocurre algo que resulta impactante para el lector. Porque esa visita o esa estadía de Jesucristo en casa de Simón leproso iba a trascender a más de ser una de conversación posiblemente teológica o de discipulado, a inmediatamente convertirse en una ilustración viva de lo que es la gracia de Dios y de lo que la gracia de Dios opera en el corazón de una persona que ha sido aceptada por Jesucristo. Porque estando allí, y lo dice Marcos muy sencillamente, en casa de él inmediatamente irrumpe en escena, entra esta mujer. Recordemos que en exposiciones pasadas hemos apreciado que Jesucristo se disponía a ir a ciertos lugares, como fue el caso de cuando Jairo mandó a buscar por Jesús para que sanara a su hija que estaba gravemente enferma. Y cuando Jesucristo se disponía a ir hacia la casa de Jairo, fue interceptado por una mujer con una gran necesidad. En este caso era una mujer que padecía un flujo de sangre y que había invertido todo lo que tenía en médicos, pero no solamente era un asunto económico, sino también emocional, espiritual. Esa mujer estaba drenada en todo el sentido de la palabra y Jesucristo le sanó por ese sencillo acto de fe de esta mujer, agarrarse del borde de la vestidura de Jesucristo. Aquí Jesucristo de nuevo es interceptado, o de aquí de nuevo Jesucristo es interrumpido, porque en esa conversación que pudo haber sido, como le dije anteriormente, conversaciones respecto al reino de Dios, respecto a los misterios de Dios, respecto a lo que es el propósito de Dios con la humanidad, tantas cosas que pudieran haber estado conversando, de momento irrumpe esta mujer. Y Marcos inmediatamente la describe como una mujer que llega con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio. O sea, el nombre de ella es omitido, sin embargo lo que tiene en las manos es muy bien descrito.
O sea, ¿qué es lo que llevaba en la mano? Dice un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Ahora, ¿qué es lo hermoso de este acto? Que tomó ese frasco de perfume, lo quebró y dice que se lo derramó sobre su cabeza. Esta mujer, no importando los presentes, no importando la ocasión, ella tuvo un impulso de exhibir su gratitud a Jesucristo, porque obviamente esta mujer, si había tenido la capacidad de quebrantar ese vaso de nardo puro de gran precio y no escatimó en él, es porque ya lo más valioso había sido quebrantado, que era su corazón delante de Dios. Porque esta mujer inmediatamente, su expresión era darle lo mejor al maestro, lo derramó sobre su cabeza y de hecho tuvo que haber sido de gran valor, porque inmediatamente los que estaban allí presentes lo consideraron un escándalo lo que estaba pasando allí, un desperdicio de dinero. Algunos comentaristas bíblicos dicen que aquel que se preocupó tanto por el valor de ese nardo puro pudo haber sido nada menos y nada más que Judas Iscariote, aquel que terminó traicionando a Jesús. Y este personaje dice, ¿cómo es posible que esta mujer haya derramado ese perfume tan caro? Porque él mismo se pudo haber vendido y lo colectado, el dinero recibido entonces se pudo haber dado a los pobres. Óigame, qué espiritual aquel que hizo esta aseveración. Y de hecho no podemos decir que no estamos de acuerdo con él, claro que sí. Cosas de gran valor en las cuales podamos sacar un dinero, pues mire, lo lógico es dárselo a las personas en necesidad. Pero en este caso en particular, Jesucristo vio en ella, en el corazón de ella, algo mucho más allá de lo que estaban viendo aquellos que estaban cercanos. Y es que, mis queridos hermanos, escúcheme muy bien, el único que lee corazones es Dios, es Jesucristo. Algo de lo que se empeñan los hombres y los grupos religiosos hoy día es inmediatamente hacer una evaluación externa de lo que hacen las personas para luego llegar a conclusiones que la mayoría de las veces están equivocados. Aquí cuestionaron, es más, ¿qué cosas no se dijo con esta expresión? ¿Qué dijeron de esta mujer? Que era una botarate. Prácticamente lo que están diciendo, esta mujer no tiene consideración del valor de lo que está entregando y lo está desperdiciando. Pero no solamente esa expresión decía algo negativo de ella, sino también de quien lo recibía, porque indirectamente estaban hablando mal de Jesús. En otras palabras, están diciendo, ella está malgastando ese producto tan caro y él lo está permitiendo. ¿No se dio cuenta de esto? Porque muchos en el análisis del texto han recaído en ella, pero también indirectamente la acusación o la crítica es aquel que lo recibe. Mis queridos hermanos, el hombre solamente mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira ¿qué? El corazón. Y dice aquí que murmuraban contra ella, pero no estaban murmurando solamente contra ella, era contra él también. Porque él no lo impidió. Él pudo haberlo impedido, pero él no lo hizo. Y él lo explica a continuación. Él mismo le dice a ellos, déjenla quieta. Déjenla, porque buena obra me ha hecho. O sea, Jesucristo trascendió lo que ellos simplemente apreciaban con sus ojos físicos. Jesucristo entró a lo más profundo, a lo íntimo del corazón de ella. Y él había discernido, él había visto que sinceramente esta mujer había hecho una buena obra. Dice, ¿por qué? Y aquí hay una expresión que a lo mejor para algunos puede lucir escandalosa, pero hay que entenderla dentro de su contexto. Él está diciendo, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes, pero a mí no me tendréis. Aquí no está diciendo Jesucristo que desatendamos a los pobres jamás, porque si algo está claro en las Escrituras es que tenemos que atender a los necesitados. Lo que está claro en las Escrituras es que tenemos que tener atención a los desventajados. Aquí lo que está diciendo es que él físicamente, como encarnación, iba a estar por un tiempo limitado.
Así que era una oportunidad única de ella para expresar lo que ella quería hacer. Por lo tanto, él la dejó que ella expresara su amor y el valor que tenía para ella Jesucristo. Y aún más, ella fue no solamente valorada por lo que hizo, sino que el mismo Jesucristo establece que esta mujer, lo que ella hizo, iba a ser recordado donde quiera que se predicara ese evangelio, porque también se iba a contar lo que está hecho para memoria de ella. No tenemos el nombre de ella, pero se cumplió al pie de la letra lo que Jesucristo dijo, porque hoy nosotros aquí en New Jersey estamos reflexionando sobre lo que ella hizo, porque lo que ella hizo no quedó solamente en conocimiento de los presentes, sino que esa historia es parte del canon bíblico de la palabra de Dios. Así que si para Jesús tenía un gran significado, óigame, para nosotros también en esta tarde. ¿Y por qué hemos hablado de quebranto de corazón? Porque definitivamente esto es un acto de humillación lo que hizo esta mujer. Esto es un acto de desprendimiento. Esto es un acto de adoración. Y cuando hay humillación, cuando hay adoración, cuando hay esta sumisión, es porque definitivamente algo ocurrió en el corazón. Ella, le aseguro que así como la mujer que tocó el manto de Jesús, no tenía el interés de ser reconocida por ese acto de fe, porque lo hicieron de corazón. Pero sin embargo Jesucristo le exaltó para que nosotros tuviéramos unas valiosas lecciones hoy. Ella definitivamente reconoció que Jesucristo era el todo de su vida. Ella reconoció el amor de Jesucristo. No sabemos, no queremos especular sobre su pasado, pero sí sabemos algo, que ella perdida estuvo y ahora fue hallada por Jesús. Y ella no quiso desaprovechar la ocasión que tenía para expresarle a Jesús su amor por el quebrantamiento de corazón. Porque cuando alguien quebranta algo de valor como lo que ella hizo, es porque primeramente quebrantó su corazón delante de Dios. Y lo más valioso que tiene el hombre y la mujer para quebrantar delante de Dios es su propio ¿qué? Corazón. ¿Qué es quebrantamiento de corazón, mis queridos hermanos? Quebrantamiento de corazón no es otra cosa que el reconocimiento de que primeramente Dios en su palabra nos ha confrontado y que necesitamos urgentemente arrepentirnos para que Él nos perdone y nos reciba por su gracia. El quebranto es el reconocimiento de la soberanía y del señorío de Cristo sobre sus vidas. El quebranto viene a ser un dolor profundo en el corazón, pero al mismo tiempo viene a ser un aliciente, un bálsamo, porque cuando se derrama el corazón delante de Dios, lo que recibimos de parte de Él no es otra cosa que sus bendiciones, su amor y su gracia. Entonces, ese quebrantamiento les lleva a tener esas grandes bendiciones delante de Dios. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo ha de despreciar. Nunca. ¿Por qué? Porque precisamente es algo que es sobrenatural. Un corazón contrito y humillado no se puede producir mediante agencia humana. El único que puede producir un quebranto verdadero de arrepentimiento se llama el Espíritu Santo de Dios, a través de la predicación de la palabra y por medio de la obra de Dios y del Dios Trino en todas sus manifestaciones. El único que puede cambiar ese corazón es Él. Así que, mis queridos hermanos, por eso es que un corazón quebrantado es algo maravilloso delante de Dios, porque Él mismo es un milagro. Nunca el hombre se humillará delante de Dios a menos que el mismo Dios no le atraiga con cuerdas de amor, con cuerdas de gracia. Cuando Dios mismo nos atrae hacia Él,
Él mismo va comenzando, ablandando, cambiando ese corazón de piedra por uno de carne para que nos acerquemos a Él en la condición correcta y con la actitud correcta, que es adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿por qué es una bendición el quebrantamiento? ¿Por qué es una bendición? Porque ese es el título que hemos escogido para esta tarde. Las bendiciones del quebrantamiento del corazón. Es una bendición primeramente porque el quebranto de corazón, escúcheme bien, precede al servicio de excelencia al Señor. Repito, el quebranto de corazón precede al servicio de excelencia al Señor. O sea, cuando Dios nos va a preparar para una tarea, para su honra y su gloria, lo que ha de preceder no es una graduación de seminario. Eso es bueno, pero no es. Cuando Dios nos va a utilizar para su gloria, lo que precede no es una ordenación, que es buena, es muy bueno, pero eso no es. Algunos se han graduado del seminario, algunos han sido ordenados, sin embargo no han sido efectivos en el ejercicio del ministerio, porque aquí sí la preparación es necesaria, la ordenación es necesaria, el reconocimiento de la iglesia es necesaria, pero si no hay un corazón quebrantado, no hay un buen ejercicio del ministerio. En otras vocaciones, mis amados hermanos, usted con que se gradúe de la escuela de Derecho, o la escuela de Medicina, o la escuela de Negocios, o lo que sea, y usted tiene la práctica y tiene su diploma, ya lo preparó para el ejercicio de la vocación. Aquí sí, la teología, el estudio del ministerio, la capacitación, el discipulado, fantástico, pero si a esto no le ha precedido un quebrantamiento de corazón, no somos nada. Simplemente una cabeza llena de conocimientos, simplemente una cabeza llena de moralismo, de ética religiosa, de muchas cosas, pero nunca vamos a tener la empatía y la compasión que Jesucristo exhibió. ¿Por qué? Porque lo que precede a todo eso, mis queridos hermanos, es el quebrantamiento de corazón. Ese de acercarnos a la presencia de Dios y tener un encuentro personal con Él y decirle: Señor, aquí estoy. Tu palabra es verdadera. Tu palabra dice que soy pecador y yo lo reconozco. Y necesito urgentemente que tu gracia, que tu perdón sature mi corazón y yo me sienta aceptado por ti. Y Jesucristo dijo que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene jamás le echaré ¿qué? Fuera. El quebranto de corazón precede al servicio de excelencia al Señor. Dios primero trabaja nuestro corazón. Esta mujer hizo algo fascinante, algo admirable, criticable para algunos, porque todos se enfocaron en el desperdicio del perfume caro. Pero en el caso de Jesucristo, Él se concentró en el acto mismo en el cual ella se desprendió de algo valioso, porque ya para ella lo más valioso era quebrantar su corazón delante de Dios y haber recibido su gracia. Óigame, nuestro corazón tiene que ser tocado por Dios. Tiene que, de manera que nosotros podamos vivir todos los días, sea que estemos en ministerios reconocidos o no reconocidos, tengamos siempre la conciencia de que un corazón pegado a Dios, un corazón humilde delante de Dios, es lo más necesario para llevar a cabo la obra del servicio que a Él. Un servicio de excelencia se da con un corazón quebrantado, lleno de la palabra de Dios. Un servicio de excelencia se da cuando reconoce cuál es su lugar delante de Dios y reconoce a los demás hermanos de la fe como tales, como iguales en ese proceso. Aquí no hay ninguno mejor que nadie. Todos hemos pasado por la escuela del quebranto antes de llegar a Jesús. E inclusive seguimos transitando en ese camino hermoso donde el Señor sigue perfeccionando la obra que Él mismo que
ha comenzado. En un corazón quebrantado no hay oportunidad. ¿Para qué? Para poder creer que sobresale sobre los demás. En un corazón quebrantado lo único que hay es un deseo de servicio para la gloria de aquel que provocó ese quebranto en ese corazón. El quebranto de corazón precede al servicio de excelencia al Señor. Y la otra bendición que quiero mencionar es que no solamente el quebranto de corazón precede al servicio de excelencia al Señor, sino que un corazón quebrantado no escatima en su adoración al Señor. Repito, un corazón quebrantado no escatima en su adoración al Señor. Lo que esta dama hizo aquí, ella no dijo, bueno, voy a ofrecer lo peor. No, ella entendió que lo mejor que tenía allí era ese nardo puro y allí mismo lo ofreció a los pies de Jesucristo. A ella no le dolió, sin embargo le dolió a los que estaban al lado. ¿Usted puede creer eso? Ella estaba con gozo, ella estaba feliz. Sin embargo, otros estaban sufriendo lo que ella no estaba sufriendo. Porque en esta estampa se están desnudando dos corazones, el corazón de ella y del que aquí la criticó. Porque el que la criticó, aunque parecía espiritual, lo que estaba revelando no era que era tan espiritual. Sin embargo, ella sí reveló que era una mujer espiritual. Porque ella no escatimó. Ella no escatimó. Mis amados hermanos, la Biblia dice en Romanos, en cuanto a Dios, que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él no escatimó. O sea, el Señor en los cielos no dijo, bueno, déjame ofrecer por ellos en la cruz. Vamos a ver qué es lo peor que yo tengo para salir de él. Ok, vamos a sacar a fulano de tal, para no decir nombre. Y fulano de tal va a ser lo que va a morir en la cruz por ellos. Primero, no podía ser así porque no iba a ser efectivo, tenía que ser perfecto lo que ofrecía en la cruz. Y segundo, porque la misma esencia de lo que es Dios no le permitía ofrecer mediocridad a cambio de la salvación de la humanidad. Oh, mi hermano, si hay algo muy lindo en el Antiguo Testamento que nos enseña es que precisamente dentro de los actos de adoración que el pueblo de Israel tenía delante de Dios, era que esos actos de adoración y de sacrificio apuntaban hacia Jesucristo. Pero había un momento en que se medía, como decían, el nivel espiritual del pueblo de Dios en torno a cómo era la actitud de no solamente cómo se presentaba en el templo, sino también de lo que ofrecía en el templo. Un caso muy particular en la historia del profeta Malaquías. El profeta Malaquías tuvo que denunciar una situación que estaba ocurriendo en ese tiempo. De hecho, la condición espiritual del pueblo de Dios en los tiempos de Malaquías estaba por el piso. Era un pueblo que estaba alejado de Dios. Pero usted dirá, este pueblo alejado de Dios dejó de hacer sacrificios y dejó de acudir al templo. No necesariamente. Ellos siguieron yendo al templo. Ellos siguieron haciendo sacrificios. Porque muchas veces creemos que un corazón alejado de Dios es que él simplemente se ha dejado de congregar y hacer actos externos religiosos. Hay personas y hay miles de personas hoy en la nación americana que se reunieron, atendieron a sus servicios y sin embargo su corazón está demasiado lejos de Dios. Fueron simplemente para cumplir con la tradición. Fueron simplemente para ponchar con Dios. Hicieron, ok, hoy me toca de 10 a tal. Ok, aquí estoy. Y ofrecieron algo. Pero sin embargo, ante los ojos de Dios, no ofrecieron nada. Porque como en el caso de Malaquías, una de las señales de que el pueblo se estaba alejando de Dios era que ellos precisamente escatimaban de lo que iban a ofrecer en sacrificio a Dios. Decía la ley que tenían que ofrecer un animal y tenían que ofrecer y que ese animal tenía que ser ¿qué? Perfecto. Sin magulla, nada. Era perfecto, las patitas perfectas, todo eso. Era un sacrificio para el Señor. Ahora, como este pueblo se había alejado de Dios,
lo primero que se evidenció, ¿cuál era el síntoma? Era que cuando iban a adorar y veían dos golondrinas, decían, déjame ver cuál de las dos es ciega. Ah, pues esta tiene moquillo, esta es la que voy a llevar al templo. Pero la buena se queda ahí, esa es buena, esa se queda ahí. Entonces, este otro animal tiene una pata que está coja, esa es buena. Ah, pero la otra tiene las dos patas cojas, pues la otra es mejor, para darle en sacrificio. Ah, pero espérate, esa es ciega, es coja y no tiene alas, esa es mejor todavía. O sea, la manera en que ellos evaluaban qué iban a ofrecer era no en cuanto a lo mejor, sino lo peor que tenían. En otras palabras, estaban limpiando su closet. Miran el closet y decían, déjame darle la camisa más rota. Y de una vez salgo de ella. Pero esta no, esta está buena, con esta me quedo yo. Aquella está bien, no, pero entonces escatimaban. Y hermano, esto no es asunto de los materiales, que el acto en sí mismo está proyectando algo que está en el corazón. ¿Y qué es lo que estaba en el corazón? Precisamente que ya para ellos Dios no es valioso. Ni su relación con Dios es valiosa. Ni lo que era lo que ellos ofrecían. O sea, sencillamente su corazón se había alejado ¿de qué? De Dios. Entonces, ese sacrificio no estaba de ninguna manera agradando ¿qué? A Dios. Porque le voy a decir algo, Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Todo lo que tenemos es de Él. Es más, somos nosotros los que no tenemos nada. Todo lo que tenemos es como dijo el apóstol Pablo, que tú no tienes que tú no hayas recibido primero. Es la verdad. Yo no oré por unos padres, Dios me los dio. Yo no oré ser puertorriqueño, Dios me hizo nacer en Puerto Rico. Yo no escogí la estatura, yo hubiera querido medir 6 pies o 6'10" para jugar baloncesto. Pero no, me escogió petit. ¿Entiendes? Petit. Así. Ay, qué lindo, petit. ¿Verdad? Yo no escogí eso. Es el Señor, pero sin embargo Dios me ha dado todo lo que tengo. Cuando yo me pongo a analizar, todo ha venido del Señor. Aún sí hemos estudiado, hemos logrado, pero ¿quién abrió esas oportunidades de estudio? Dios. ¿Quién te proveyó para que pudieras estudiar? Dios. Y usted dice, no, pero eso fue el trabajo de mis padres. ¿Pero quién le dio el trabajo a mis papás? Dios. Que vino el primero, el huevo o la gallina. Todo lo que somos es Dios. Inclusive cuando partamos de esta tierra, ni esto nos podemos llevar. Solamente nuestro espíritu delante de Dios. Y luego el Señor mismo en la resurrección reuniremos nuestro espíritu, nuestra alma con nuestros cuerpos, con cuerpos nuevos que Dios nos va a dar. O sea, hermanos, todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Entonces, ¿por qué creemos que somos dueños de las cosas? Cuando inclusive a nosotros los ministros, ¿sabes cómo se nos llama en la Biblia? Administradores. Esta iglesia no es mía, es de Dios. Yo soy de Él también. Yo tengo que administrar como quien tengo que dar cuenta, como el mayordomo a quien se le ha encomendado una hacienda y se le ha dado la confianza de que la administre y la presente en buenas condiciones cuando deje el amo. Esa es la función pastoral, porque esto no es mío. Qué triste cuando pastores que piensan que la iglesia es de ellos. No, nada es de ellos. Inclusive ni ellos mismos se pertenecen a ellos mismos. Nosotros nos debemos a Cristo. Entonces, entendiendo que todo lo que somos, hermano, y lo que seremos viene de Dios, ¿por qué entonces tenemos un corazón muchas veces cerrado y mezquino? ¿Tú sabes por qué? Viene a ser eso un síntoma de que en lugar de acercarnos más a Dios, nos estamos alejando de Él. Cristo es la rosa de Sarón. Le voy a decir, para los escritores bíblicos y los personajes bíblicos del Nuevo Testamento y del Antiguo, estuvieron dispuestos a darlo todo por medio de la fe. ¿Ustedes saben por qué? Porque para ellos era más valioso su fe y lo que Dios tenía preparados para ellos cuando partieran de esta tierra, que lo que tenían aquí. Pero, ¿qué es lo que había precedido a esa actitud? Un quebrantamiento de corazón. Un quebrantamiento de corazón. Un
un corazón quebrantado no escatima en su adoración al Señor. Hubo un momento en la historia del rey David que Dios disciplinó al pueblo. Y en ese momento el Señor, David pues fue a ofrecer un sacrificio a Dios. Y dice la Biblia que vino un amigo de él y se enteró de que David iba a entregar su sacrificio. Y vino y le dijo a David, el sacrificio que tú le vas a dar a Dios va por mi cuenta. Yo te lo doy. O sea que hasta eso se iba a economizar David. ¿Sabes lo que dijo David? Y esas expresiones son lindas. Dijo, no, gracias. Yo no daré a Jehová sacrificio que no me cueste. Mi privilegio es dárselo al Señor. Te agradezco que me lo des, no, pero yo quiero dárselo a Él. Eso es lo que, entre las muchas cosas que hacían a David, un adorador entre adoradores. Otro hubiera dicho gracias porque hasta eso me economizo todo. Entonces no hubiera sido un sacrificio sino un pase de mano. Un pase de mano. Pero él no dijo, no daré a Dios sacrificio que no me cueste. Yo se lo voy a dar a Él. Pero gracias. Esta mujer, a ella no se le fue el corazón con lo que dio. Se le fue el corazón a los que estaban cerca de ella. Sufrieron. Recuerdo que, y lo he compartido cuando toco este punto como testimonio, porque esto no solamente se traduce en perfumes caros o dinero, se traduce hasta algo en más importante, tu propia vida. Y recuerdo cuando opté ya por continuar la carrera que tenía para dedicarme al ministerio. Recuerdo que unos familiares me dijeron, o le dijeron a uno de mis familiares, le dijo, Carlos está desperdiciando su vida. Convéncelo de que se le quite de la mente esa locura de ser pastor y misionero. Que siga con sus planes de medicina. Y con eso va a tener dinero para ayudar a la gente. Y va a sanar mucha gente. Otro dijo, no, él tiene verbo para ser abogado, sería mejor abogado, que no desperdicie su vida. A fin de cuentas, todos coincidieron en algo. Si yo me dedicaba a esto, estaba desperdiciando mi vida. ¿Saben algo, mis queridos hermanos? Ciertamente, para el mundo y para muchos, puede ser que haya desperdiciado mi vida. Pero cuando el Señor reclamó mi corazón y mi servicio a Él, yo no tenía otra opción que decir sí. Y no era un sí arrastrado. Era un sí que a pesar de los retos y de las circunstancias que iba a enfrentar, era un sí que se aceptó con gozo. Que se aceptó con gozo. Y por 30 años que llevo ya en estos asuntos, hay momentos en que el diablo, porque yo le digo es el diablo, susurra a mi oído, te hubieras dedicado a otra cosa. Mira a tus amigos que eran del mismo grupo que tú. Esos tienen 2 casas con 4 piscinas. Y tú no tienes ni agua caliente en tu casa. Y de hecho es literal. Mira, eres doctor, pero esos doctorados que tú tienes no ganan. Los míos en teología, aquellos no, aquellos sí pagan. Mira, y Satanás a veces cuando uno se encuentra en momentos de duda, de confusión, de ansiedad, esas cosas vienen. ¡Pum! Y hasta vienen como las caras. ¿Usted ha visto los dibujos animados como que aparecen hasta las caras hablándote? Te lo dije, no desperdicies tu vida. Y empiezan a darte vueltas y darte vueltas. Hasta que de la misma manera que vienen esas voces, la palabra del Señor se vuelve a presentar viva en tu corazón. Y te dice, yo estoy contigo. Y no hay mayor valor en la vida que servirme a mí. No te faltará nada. Hermanos, en la adoración a Dios no escatima. Y lo primero que no escatima es tu corazón.
Porque hay personas que pueden dar mucho materialmente, sin embargo, no han dado su corazón. ¿De qué vale dar el mundo si no has dado lo más importante? ¿De qué vale dar muchas cosas si no has arrodillado tu corazón delante de Dios? Cuando se arrodilla el corazón delante de Dios, todas las demás cosas no las consideras ni por valiosas, ni aun tu propia vida. Los mártires, cuando tuvieron que entregar su vida, dijeron, bueno, la entrego porque hay algo más grande que aún mi propia vida. Eres tú, Señor. ¿Cómo llegaron allí? Por un quebrantamiento de corazón. Y por último, y no menos importante, no solamente la bendición del quebranto de corazón es que el quebranto de corazón precede al servicio de excelencia al Señor. No solamente que la bendición del quebranto es un corazón quebrantado, no escatima en su adoración al Señor, sino que también un corazón quebrantado, escuche bien, deja un testimonio de servicio para la gloria del Señor. Un corazón quebrantado, repito, deja un testimonio de servicio para la gloria del Señor. Jesucristo dijo, lo que esta mujer hizo, lo va a recordar todo. Donde quiera que se predique este evangelio, la gente va a conocer esta historia. ¿Cuántas millones de personas han sido expuestas a esta historia? ¿Por qué? Porque solamente aquellos que tienen un corazón quebrantado dejan un testimonio, un legado para las demás generaciones. Aquellos que se han comprometido y quebrantado delante del Señor no dejan huellas en la arena. Dejan huellas profundas en la historia. La huella más grande la dejó Jesucristo nuestro Señor. Y con ese llamado y esa cruz, todos los demás que han venido. Porque de todos aquellos que admiramos en las escuelas teológicas y misioneras, lo que los hizo grandes fue primeramente el Dios que les llamó. Y segundo, el sacrificio y la abnegación que tuvieron delante de ¿qué? De Dios. Cuando usted y yo servimos al Señor, no lo hacemos para nuestra gloria, jamás, pero dejará una huella imborrable en el mundo y en el corazón de aquellos que están influenciados por nuestra vida. Termino con esto. Hay un pasaje en Hebreos que dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Es el mismo ejemplo. Abel daba lo mejor al Señor en sacrificio, mientras que Caín era lo casi bueno. Y en lugar de Caín buscar aprender de Abel cómo dar un buen sacrificio, hizo lo que todo buen envidioso hace en la vida. ¿Qué hizo? Lo mató. ¿Por qué? Porque el razonamiento de los Caínes es lo siguiente. Si yo lo borro a él, yo no luzco mal. O sea, si yo soy feito y el otro es más lindo, pues la única manera en que tú puedes saber que yo soy feito es que tú veas al lindo. Por lo tanto, eliminó al feito, al lindo, perdón, y el feito luce porque no hay más nada. Sencillo, porque no tiene con qué medirlo. Y a lo mejor comienzas a aceptar que ese, oye, a lo mejor no se ve tan mal. Pues claro, si es que no hay medida, no lo mides con nada. Y Abel fue eliminado por Caín porque ofreció más excelente sacrificio que Caín. Pero dice más Hebreos. Sin embargo, por eso, aún sus obras hablan después de muerto. ¿Sabe algo? Lo que Abel hizo por el Señor, ni Caín lo pudo borrar. Porque aún después de muerto seguía hablando. Lo que usted y yo hagamos con excelencia para el Señor, aunque el ser humano lo quiera borrar, no lo va a poder borrar. Porque ha sido escrito con un cincel de los cielos por la misma mano de Dios. Y las generaciones recordarán que Dios es grande y que hay un pueblo que estuvo dispuesto a darlo todo para Él, por lo grande precisamente que Él es. La gloria sea solamente a nuestro Dios. Vamos a orar.